Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Son ya las 8:07 y les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Fernando Carvalho y Ávila Huertas estamos con ustedes para acompañarlos en las próximas 2 horas y, por supuesto, conversar con nuestros entrevistados y analizar las principales noticias con las que empezamos esta nueva semana. Y tenemos que referirnos, Fernando, sin duda, al proceso electoral en Ecuador, porque Ecuador, como hemos visto en las últimas semanas, ha asistido a una contienda electoral probablemente, si no es la más sangrienta y violenta, una de las más sangrientas y violentas de su historia reciente. El asesinato de un candidato presidencial que tuvo que ser sustituido a última hora y atentados contra otros candidatos y líderes políticos se presume por parte de organizaciones criminales que pretenden generar el caos en ese país. La inseguridad ciudadana y la lucha con este crimen organizado sin duda será la propuesta en debate, en el punto más importante que discutirán los dos candidatos que han pasado ya a una segunda vuelta. Estamos hablando de la candidata representante del correísmo y un empresario. Serán los que disputen esta segunda vuelta el 15 de octubre. Fernando, buenos días. Buenos días, Ávila. Buenos días a los que nos escuchan y nos ven por la televisión, nos siguen por las redes sociales y digitales. Efectivamente, han habido estas elecciones de las que hay que tomar lecciones, porque por una parte hay el tema de la violencia que tú has mencionado, que tiene que ver sin duda con la criminalidad organizada que ha ido avanzando terreno ahí, multiplicando el número de homicidios graves. Pero hay también el fondo de la crisis económica, que sin duda tiene que ver con lo otro, pero tiene sus razones específicas también. Incluso por esa razón ha habido un referendo importante el día de ayer sobre un proyecto de producción petrolera que ha merecido un amplio rechazo de la población local. Vamos a conversar sobre todo esto con un colega que se halla en Quito, el señor Néstor Aguilera de La Voz de América. Néstor, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Mabel y Fernando, un gusto saludarles desde acá, desde la ciudad de Quito. Como ustedes lo han mencionado, un proceso inédito en cuanto tiene que ver al contexto que lo rodeó, principalmente la violencia extrema que se advirtió semanas antes y que tuvo su episodio más alto, más complejo, con el asesinato de Fernando Villavicencio. Bueno, es importante pasar lectura a algunos de los resultados y más allá de los porcentajes exactos, creo que aquí amerita una primera apreciación que va a ser el enfrentamiento que tendrán izquierda y derecha a través de los candidatos Luisa González y Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral. Eso por un lado, que es importante también, es ponerle énfasis a cómo se dará esta segunda vuelta electoral y sobre todo la campaña previa. Pero también otros resultados que han llamado poderosamente la atención están vinculados con la participación que tuvieron el candidato Cristian Zurita, por un lado. Cristian Zurita, recordamos, reemplazó a Fernando Villavicencio luego de su asesinato. Cristian Zurita, de profesión periodista, se convirtió en el tercer candidato más votado en la elección de este día domingo. En la cuarta posición, Jan Topic, se había hablado incluso de que él eventualmente podría haber accedido a la segunda vuelta electoral. Finalmente no le alcanzó, ni siquiera se ubicó en el tercer puesto, sino en el cuarto. Y a partir de entonces también, bueno, un pobre resultado del movimiento indígena con el candidato Yacu Pérez, bajísimo, mucho menos de lo que se esperaba. Candidatos como Javier Hervas, que hace 2 años, cuando ganó Guillermo Lasso la presidencia, tuvo una interesante participación. En esta oportunidad quedó cuarto en la votación. Marcan de alguna manera esta jornada que afortunadamente, y aquí sí debo hablar en primera persona, debo decirle, todos quienes estuvimos, sobre todo en la cobertura, luego de esos momentos de tensión, vimos cómo finalmente el día de ayer se llevó a cabo esta jornada electoral democrática en medio de una relativa calma, por lo menos en las principales ciudades del país. Sí, Néstor, han habido sin embargo quejas por el voto en el extranjero. El tema es importante en el Ecuador, lo es también en el Perú. 1/10 parte de nuestra población vive en el extranjero y hay quienes han planteado incluso la posibilidad de que haya habido un pirateo electrónico para perjudicar esos votos. ¿Qué sabemos sobre los votos que han venido desde el extranjero?
Como no, eso es muy interesante, Fernando, y justamente porque ayer fue mencionado por la presidenta del CNE, Diana Tamain, en horas de la noche en una de las cadenas nacionales. Ella confirmó un ataque cibernético, un hackeo, para que se entienda, proveniente de 7 países al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. A lo largo de la jornada y sobre todo en horas de la mañana hubo muchas quejas desde el exterior, a través de las redes sociales, muchas personas que se vieron impedidas de poder participar en el proceso electoral y además también conforme iban pasando las horas, el Consejo Nacional Electoral tuvo que recular, y lo llamo de alguna manera, ¿por qué? Porque en un principio es como que el tema lo desconoció, después como que dijo, bueno, sí, aparentemente hay algún problema, y después al final, más adelante dijo, bueno, sí, finalmente hubo un hackeo. Esto en cuanto tiene que ver a lo que ocurrió durante la jornada. Tú lo has dicho muy bien, es importante la votación de ecuatorianos en el exterior, al igual que en caso de los peruanos, pero todavía no sabemos, y el Consejo Nacional Electoral no ha dicho si finalmente se repetirá el proceso electoral, claro, o si habrá alguna decisión al respecto. Todavía resulta prematuro, no han pasado ni siquiera 24 horas del cierre de la votación. Habrá que ver cómo se lo procesa, pero el primero o uno de los primeros en salir a cuestionar aquel punto fue el expresidente Rafael Correa. Recordamos auspicia la candidatura de Elisa González, que ayer ganó en primera vuelta el proceso electoral, se ha quejado sobre estas fallas. Néstor, antes de que nos gane el tiempo, nos gustaría que nos dieras información sobre los candidatos que han pasado al balotaje. Luisa González es la representante del correísmo, como lo acabas de señalar. Daniel Noboa es más bien un empresario de tendencia derecha de Alianza Democrática Nacional. ¿Cómo irían, digamos, el resto de las agrupaciones de los votos que obtuvieron las otras votaciones, incluyendo los votos de Surí? ¿Cómo se distribuirían en el balotaje? ¿Y cuál ha sido el resultado que podrías comentar sobre la composición de la Asamblea Nacional? Ok, sobre lo primero, así muy corto. Esta mañana tuve la posibilidad de entrevistar a 2 personas. Consultor político Álvaro Marchante, español, residente en el Ecuador. Fernando Casado, analista político de tendencia progresista. En ambos casos está claro, ambos coincidieron en que la gran mayoría de fuerzas políticas se van a unir a la posición del candidato Noboa. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno de los temas que más se ha posicionado es que no vuelva la Revolución Ciudadana o que no vuelva la izquierda al Ecuador. Esto ya es prácticamente un hecho, muchos lo anticipan, y así se darían las cosas durante esta campaña electoral. La Revolución Ciudadana tendrá que apelar a su voto duro. Por el otro lado, respecto a lo que tú me mencionabas, será interesante la conformación, pero ojo, tendremos una asamblea atomizada. Son 137 asambleístas los que se eligieron el día de ayer. Hasta aquí, por lo menos, lo que se anticipa es que tendremos algunas fuerzas agrupadas. La sorpresa de la jornada de ayer, en cuanto tiene que ver al próximo legislativo, la agrupación Construye, que apoyó en primer lugar a Fernando Villavicencio y después a Cristian Zurita, es la segunda fuerza electoral en la próxima asamblea. De acuerdo. Entonces, de pronto, y el eventual presidente podría tener una mayoría que le permita una cierta gobernabilidad, pero todavía, por supuesto, nada está dicho en esta contienda en Ecuador. Definitivamente, porque como yo te mencionaba, son 137 asambleístas y de lo que se estima la Revolución Ciudadana tendría 50, lo que la obligaría, por lo menos alrededor de ese número, lo que la obligaría a establecer alianzas con otras organizaciones políticas. Claro. Finalmente, ¿cuál describirías tú es la demanda más importante en este momento? Nosotros hemos hecho hincapié en el avance del crimen organizado, evidentemente por las noticias que trascienden a Ecuador, pero Fernando mencionaba un tema también importante. Hay una crisis económica que se siente, hay un impacto económico post-pandemia del que todavía no se recupera el pueblo ecuatoriano. Sí, y muy puntualmente, dentro de lo que me acabas de mencionar, la generación de empleo. Uno de los talones de aquí del presidente Guillermo Lasso ha sido la falta de cumplimiento de su oferta de campaña en lo relacionado a la generación de empleo. Vemos que la economía ecuatoriana, más allá de que la dolarización permite cierta estabilidad, no ha caminado a la velocidad que muchos quisiéramos, y esa es una de las
de los grandes retos, diría yo, que va a tener el próximo gobierno, buscar mecanismos que permitan mayor inversión, sobre todo privada, y además también la generación de empleo para los más jóvenes. De acuerdo, Néstor, pero ayer había un referendo también sobre un proyecto petrolero. El Ecuador es un país petrolero, produce 20 veces más barriles diarios que nosotros. ¿Qué ha motivado este voto y qué consecuencias puede tener para la exploración petrolera en general? A ver, esto es un tema que genera de alguna manera un mensaje no solamente para los ecuatorianos, sino para el mundo. Los ecuatorianos mayoritariamente ayer dijeron no a la extracción de crudo en una zona de la región amazónica, que es donde principalmente están localizados los pozos petroleros, que son producto de exportación principal, producto que se exporta a otros países, pero además una consulta popular relacionada con la minería. En una zona cercana acá a la ciudad de Quito, también dijeron en esa consulta popular, no queremos minería, así sea minería legal, ordenada, etcétera, etcétera. Dijeron no. Ese es un claro mensaje. Los ecuatorianos en este proceso electoral votaron mayoritariamente a favor de la conservación del medio ambiente, principalmente de aquella zona boscosa y su riqueza, sobre todo la biodiversidad que está presente acá en el Ecuador. Muy bien, te agradecemos mucho la información que nos has alcanzado. Néstor, muchísimas gracias por estar enlazado con nosotros. Ha sido Néstor de La Voz de América. Gracias y lo mejor para el pueblo ecuatoriano en lo que queda de la campaña electoral, de cara, por supuesto, al balotaje del 15 de octubre. Hacemos una pausa, son las 8:17 y regresamos con más en Ampliación de Noticias.